pues parece como que no tiene ningún valor. Y en realidad no tiene ningún valor en el mundo. El valor se lo pones tú. Yo me gusta mucho hablar de los maestros de Dios porque en todos los vídeos que tengo puestos en YouTube, en los que hablo del curso, todas las explicaciones que he hecho del texto que están en mi canal, las explicaciones de todo, pues sale todo el tiempo al lado mío la foto de Rosa María. Para mí ha sido tan importante tener una maestra, un maestro, que tiene mucho valor para mí los maestros de Dios. Un maestro de Dios no se puede evaluar con las leyes de este mundo porque no tiene ni pies ni cabeza. Un maestro de Dios es algo completamente diferente y completamente, desde el punto de vista del mundo, disparatado. Maestro de Dios es alguien al que tú le das ese título. Él se lo ha dado, pero tú se lo tienes que reconocer. Cuando hay alguien que él se declara maestro de Dios, como nos enseñó Rosa María a hacer, que se declara, que declararte maestro de Dios es ponerte a la disposición. Luego cuento lo que me pasó a mí. Cuando tú te pones a la disposición, hay un alumno que te busca. Y para el alumno, tú eres la voz del Espíritu Santo. Entonces, ahí se crea una relación estupenda entre el maestro y el alumno, en el que el maestro está al margen de lo que el alumno saca de él. No es como en el mundo, que el maestro sabe lo que enseña. Enseña trigonometría, álgebra, los ríos del mundo, las cordilleras del mundo, enseña cosas. Aquí el maestro enseña lo que quiere aprender y el alumno aprende lo que tiene que aprender. Es un equipo por los cuales el espíritu los une y cada uno de ellos aprende lo que tiene que aprender, mientras el otro lo enseña y mientras el otro lo aprende. Desde el mundo es difícil de complicar. Los dos aprenden en ese movimiento, porque los dos necesitan aprender. En el mundo uno aprende y el otro enseña. En el curso los dos aprenden, tanto el maestro como el alumno. La diferencia que hay entre el alumno y el maestro es temporal. Yo sigo hablando, ¿eh? Pero para que no te quedes callado, no, para que imagino que tendrás algunas preguntas, porque yo si no me pongo a hablar y soy terrorífico. Yo te sigo, maestro. Es ese dar y recibir del que nos estás hablando, ¿verdad? Sí, pero es la manera de aprenderse el curso, es la manera de aprenderse el curso. Rosa María tenía la costumbre de dedicar un espacio en los talleres largos, de un día o de más, en el que había un espacio para que la persona que se quisiera declarar maestro de Dios, pues que se declarara. Y a mí me daba mucha vergüenza, y cuando empezó con esa moda, porque desde el principio Rosa no lo hacía, fue en un momento determinado, cuando empezó con el taller de maestros, empezó a hacer un ciclo que era taller para maestros, eran una semana, o 5 días, no me acuerdo cuánto. Entonces, al acabar, pues había un espacio para declararse maestro. Yo veía a la gente y decía, pero qué desfachatez declararte maestro de Dios. Yo sentía que eso era una intromisión en lo sagrado que nadie podía hacer, porque yo estaba con las leyes de este mundo. Y yo a la gente que se declaraba maestro, yo pues no le decía, has perdido la cabeza, cómo haces el ridículo, pero por dentro lo pensaba. Y una mañana estaba dando Rosa María un taller cerca de donde yo vivo. Pues una mañana, yo cuando me levanto para hacer mis lecturas, y me levanto, por aquel entonces me levantaba pues como ahora, pero bueno, tengo temporada, de noche, antes de que amanezca, y yo estaba haciendo mis lecturas y mis cosas, y oigo una voz con toda claridad que me dice, deberías declararte maestro de Dios. Y yo me quedé pegado completamente, porque yo había criticado tanto a la gente que se declaraba maestro de Dios, que yo diciendo, pues ahora ¿qué me está pasando? Y entonces me quedé callado sin saber qué hacer, sin saber qué decir, me quedé callado. Y como me quedé callado, la voz me dijo, ¿qué te crees que es ser maestro de Dios? Y me explicó corto lo que es ser maestro de Dios. Ser maestro de Dios es ponerte a la disposición. Y yo reaccioné y dije, tú ya sabes que estoy a tu disposición. Y me dice la voz. Yo dije eso como para evitar males mayores, pero la voz me dice, pero lo tienes que decir. Y ahí fue donde me desbarató toda la estrategia para yo continuar callado. Me dijo, pero lo tienes que decir. Y yo no sé por qué, luego lo supe, es importante que lo digas.
Y entonces me dejó a los pies de los caballos, porque yo en unos días acababa el taller, Rosa María iba a abrir un espacio para declarar a la gente maestro de Dios, y yo tenía que declararme. Y yo me encontré en aquella encrucijada en la que yo no quería, me daba una vergüenza horrible, pero fíjate lo que me estaba pasando. Yo tenía aquello con una claridad, nunca he oído la voz del Espíritu, y ni por supuesto he hablado con ella como aquella vez que hablé, como con el pensamiento como tú y yo estamos hablando. Yo le contestaba y él me hablaba. Y entonces yo me quedé ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces el ego me dice, mira, qué suerte, estás oyendo al mismo espíritu invitándote, ahora lo que tienes que hacer es prepararte bien y cuando estés bien preparado, te declaras. Y yo dije, qué alivio, porque me evitaba A seguir evadiendo. pero me di cuenta. Y yo me acordé de cuando yo era pequeño, bueno, pequeño, que era un niño, pero ya un adolescente en mi pueblo, que sacábamos a las chicas a bailar y te decían que no a veces. Y cuando te decían que no, decíamos, es que esa es una estrecha. Siempre te dice que no, nunca quiere salir a bailar. Y entonces yo me acordé de aquellas chicas que yo les llamaba estrechas y dije, yo estoy haciéndome el estrecho con el Espíritu Santo. Me está diciendo que salga a bailar y estoy poniéndome excusas. Y no debo. Y en ese momento yo dije, sí. Y entonces ya no me habló el Espíritu. Cuando yo dije sí, no, ni siquiera se lo dije. Yo en mi conciencia dije, lo voy a hacer. Y cuando yo en mi conciencia dije, lo voy a hacer, mi cabeza se puso expansiva, empezó como si me hubiera tomado una droga, empecé a crecer, a hacerme enorme, gigante. Y cuando estaba así con el suflé subido, me dice la voz, esto solo es el principio. Y me bajó el suflé de golpe. Me bajó el suflé de golpe, porque es que no es para que te pongas especial, es para que sigas estudiando el curso de una manera diferente, con más intensidad. Y entonces me bajó el suflé, porque el ego me había ya puesto fantástico, ya me veía con una túnica dando grandes frases, grandes consejos. El ego se viene contigo a aprender el curso. Y me bajó el suflé, este es el principio. Y fue genial, porque si no me pasa eso, yo no me hubiera quedado maestro de Dios y mi vida no hubiera sido. Pero fue tan espectacular que yo no tengo ningún empacho en decirlo, en explicarlo, en decir a los demás que se declaran maestros y a los que estudian conmigo el curso, pues les abro un espacio y se declaran maestros con la misma alegría que tengo yo. ¿Por qué hay que decirlo? Porque cuando tú expresas eso delante de alguien, lo refuerzas. Hay gente que lo oye contigo y te ayuda en la mente a reforzarlo. Por eso es importante que en público lo refuerces. Por eso es importante que yo lo dijera delante de Rosa María y era mi testigo. Y Rosa María estaba tan feliz. Yo lloré aquel día porque era tan reciente lo que había vivido que me emocionaba tanto que fue un número para yo decirlo. Yo duré más que todo el resto de las personas juntas porque era una cosa, un llanto. Menos mal que había una chica que lloraba más que yo delante de mí y al verla llorar a ella yo me reía. Y entonces, entre risas y llantos, yo pude salir de aquel apuro. Pero Rosa María fue el testigo de que yo me declaré maestro de Dios. Entonces, bueno, pues, maestro de Dios es una declaración que haces tú solo. Dice el curso, un maestro de Dios, dice en el manual, dice, este es el manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos. Cuando te buscan la perfección, no están buscando un maestro de Dios, están buscando un ídolo. Quienes no son perfectos, pues de lo contrario, no estarían aquí. Su misión, no obstante, consiste en alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez de muchísimas maneras hasta que lo aprenden. Y después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. En la introducción está. Cuando lo aprenden, se van, ya no se les ve más. Se dan de una manera que aquí parece que se han muerto, pero ellos no se han muerto. Dice, y sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. Qué bárbaro. A mí me preguntan, pero Rosa se murió de un cáncer, Ken Wami se murió de un cáncer, ¿y tú qué sabes? ¿Cómo fue la conversación que ellos tuvieron con Dios? Se van, cuando han alcanzado la perfección, se van. Claro. Está... Claro, no tiene por
tiene nada que ver en realidad, ¿no? Esa es la decisión que ellos tomaron. ¿Cuál? Muy Perdona. aparte, hayan cumplido con su función de ser maestros de Dios. No, no, de perdonar el mundo. La función aquí no es ser maestro de Dios, nuestra función es aceptar la expiación. Es decir, aceptar que todo se disuelva. Aceptar la expiación es aceptar la visión del Espíritu Santo y que desaparezca todo. Que desaparezca tu cuerpo y el mío, y que yo vea tus grandes rayos y tú veas mis grandes rayos. Aceptar la expiación quiere decir, ya no quiero estar separado. Aceptar la expiación quiere decir, ya no quiero vivir fuera. Aceptar la expiación es decir, hágase tu voluntad. Claro. Y cada uno de nosotros, el futuro no es que seamos maestros de Dios, sino que aceptemos la expiación. Lo que pasa es que en el plan de Dios para salvarnos está incluido el plan para los maestros. Y entonces tú puedes tener tu propio maestro. Yo recuerdo mucho a Rosa María y a Lisbeth. Estaban tan unidas que Lisbeth no tardó más que creo que un año, no sé si más, en irse con ella. Y entonces yo, que les vi a ellas su relación santa, pues yo me acuerdo de eso y yo tengo la confianza de que están juntas. Y Lisbeth fue maestra, porque Lisbeth fue una maestra, era una maestra cuando era alumna de Rosa María. Uno no pierde la condición de alumno y de maestro, pues tú ser alumno de alguien y maestro de otras personas, que es que esto es como es la cosa. Pero bueno, pues es el plan para salvarte. En el plan de Dios para la salvación incluye el plan de los maestros. No se puede sacar. Hay personas que a veces que yo me he encontrado que se sienten invadidas por la presencia de alguien que se declara maestro. Él se puede declarar maestro como si se declara ateo o gay, que quieres que te diga, que se declare como le dé la gana, pero tu vida va por una parte, el maestro que haga lo que le dé la gana, que es su vida. Tú le puedes aceptar como maestro o no le puedes aceptar como maestro. No te tienes por qué sentir invadido, pero lo que no tienes que hacer es sentirte invadido por él. Si él se ha declarado esto, pues como si es torero, como si es actor de cine, como si no tiene nada que ver. Pero hay algunas personas que se sienten invadidos por esto. Yo recuerdo una vez en Ibiza, en el Festival de Ibiza, que estábamos allí hablando, me acuerdo mucho de Yasuko, una maestra que ahora, por cierto, se va a hacer un festival online recuperando talleres de maestros y estoy yo metido ahí y también está Yasuko. Yo me acuerdo que estábamos juntos los dos, nos estaban haciendo una ronda de preguntas y hay una persona que me dice, bueno, pero ahora ya los maestros y los alumnos, pues es la misma cosa, no hay diferencia. Uf, y yo como para mí, yo jamás diría que era igual que mi maestra Rosa María. A mí se me encendieron todas las luces. Yo no quería ser como mi maestra, yo quería que maestra fuera Rosa María. Pero ¿de qué me sirve a mí una maestra que es como yo? De nada. Y entonces yo le expliqué que a ningún alumno le interesa ser igual que el maestro. Me acordaba de Rosa. Porque es que pierdes al maestro. Entonces, a ti te interesa, si tienes un maestro, te interesa que el maestro sea el maestro. Que te vayas a cenar con él, no pasa nada. Que te vayas al cumpleaños suyo, no pasa nada. Que le regales una camisa, no pasa nada. Que él sea tu maestro, sí pasa. No hay que confundir una cosa con la otra. Y me acuerdo que Yasuko, que vio la conversación y vio cómo él se sentía invadido, le dijo, pero además, tú debes de elegir al maestro. El maestro no te elige a ti. De manera que no hay conflicto. Pero a veces hay personas que se sienten invadidos porque tú digas que eres maestro de Dios. Pero no. Dice, un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los demás. Cuando yo vi esto me emocioné porque yo debí de hacer esto en algún sitio. ¿Qué quiere decir? No quiero vivir separado de nadie. En algún momento y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus intereses como algo aparte. O sea, en algún momento, solo por un instante, dejaste tu especialismo. Y una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Una luz entró en las tinieblas. Tal vez haya sido una sola luz, pero con una basta. Un maestro, el maestro hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en él, se convirtió en el portador de la salvación. Se convirtió en un maestro de Dios.
se comenzó a ver uno con todos, se comenzó a percibir unido. No se Y quiso separar. a perdonar todo, qué lindo. Ahí fue. Ahora sí, ya entiendo. Me Me llamó la encanta. atención y digo, ¿cuándo yo he hecho esto? Lo habré hecho en algún momento, yo ni me acordaba. En algún momento, como diciendo, él ni se acuerda, en algún momento hizo ese acuerdo consigo mismo, no ver sus intereses separados de los demás. En algún momento. Dice, no importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Perdón, sigue maestro. Es el momento en que te cae el 20, como dicen en México. O sea, ¿qué estoy queriendo aparte para mí? Si todo es para todos. Es sentirse uno solidario con las cosas del mundo. Lo que le pasa a ese, a mí también me está pasando. Lo que piensa ese, también lo estoy pensando yo. El miedo que tiene, también es mío. Ese pecado que hay, esa culpa, también es mía. Ajá. Yo no soy especial. Observar que tú eres igual, quieres a tus hijos como le quiere aquel. Aquel no tiene ni una cama para sus hijos, pero los quiere igual que tú. O aquel tiene muchísimo más que tú, pero no lo quiere más a tus hijos que tú. Las mismas cosas, estamos compartiendo todo exactamente igual. No hay intereses que no compartan con los demás. Este tipo de intereses. Me gusta el cine como a los demás, o no me gusta. Cosas así. Estás unido con todo esto. Formas parte de esto. No eres especial. En algún momento tuviste eso. Genial. Es la otra forma de ver. Dice, las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Esto me encanta. Porque como yo no puedo llegar a un segmento de la población por los años que tengo, pues por mi cultura, pues entonces dice, las características superficiales, que son estas, ser calvo, tener esta edad, las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son diversas. Durante las primeras etapas del desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. Dice, Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan de la expiación. La palabra especial en el curso no tiene buena prensa, pero ¿sabes qué quiere decir especial cuando lo administra el Espíritu? Que dentro de la especialidad que tú tienes como hombre que caminas o como mujer, que eres buena cocinera, que eres buen conversador, dentro que eres fisioterapeuta, como conocí uno, médico, arquitecto, las profesiones que cada uno tenga, dentro de eso, dentro de tu especialidad, esa especialidad la coge el espíritu y la convierte en la especialidad del espíritu. Y entonces dentro de tu especialidad, lo que tú aportas ya que aportabas al mundo, ahora lo vas a aportar a Dios. Esa es la función especial que tiene para ti. Él no desperdicia tu función especial del mundo, sino que la recicla para Él. Por eso dice, durante las primeras etapas, Dios concede dones especiales a sus maestros, que van en función de su especialidad, porque tienen un papel esencial que desempeñar, es un plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, porque al final vamos a ser todos el Cristo, con lo cual es estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa, a la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. Cuando tienen las características de los maestros de Dios, no las tengo aquí. Me sé, la primera, la confianza, la honestidad, la solidaridad. La solidaridad. Me da pena dejarme alguna. Quiero hablar de la confianza porque yo me atascaba en la primera. Claro. La confianza es la madre de todas las demás dones de Dios. Y de ahí parten todos los demás. Una vez que tienes confianza,
¿Cómo no vas a tener honestidad? ¿Cómo no vas a tener santidad? ¿Cómo no? Todas, ¿sabes? Pero es la confianza es la más importante. Confiar que no estás solo, confiar en la voz del Espíritu, confiar en el milagro que se te va a brindar, confiar. Los dones de los maestros de Dios, que hay que adquirirlos, hay que estar ahí, te conceden, pero tú tienes que estar ahí para adquirirlos. Mi niña. Melissa te pregunta a qué se refiere con dones. Pues dones son capacidades que las tienes de una manera que las puedes dar. Dones son capacidades que las tienes para dar. Son capacidades. Yo empecé, yo creo que, a tomar consistencia de los dones de Dios cuando empecé con la psicoterapia. ¿Por qué? Porque fue la psicoterapia la que me empezó a dar confianza en que yo, mediante el perdón de Dios, podía conectarme con el espíritu y hacer algo que yo solo no podía. Entonces, para mí, la confianza fue o sea, la psicoterapia fue lo que a mí me brindó la confianza y la soltura para hablar de esto y para estar aprendiendo en este camino con un poco más de diligencia. La confianza es fundamental entre los dones de los maestros. Así es. Hay una... Dime, si tienes cosas que decir o si tienes preguntas ahí que me hacen la gente, dímelas. A ver, la última dice, un maestro de Dios confía hasta volverse confianza en sí mismo. A ver, Carlos, escriben a veces y escriben mal. Mira, los maestros de Dios somos unos... Confiar en sí mismo debe de ser. No, confiar en sí mismo no. Un maestro de Dios no va a confiar en sí mismo nunca. El aprendizaje de un maestro de Dios es confiar en el Espíritu, no en él. El mundo sí te dice, ay, tú sé tú mismo, amate a ti mismo, perdónate a ti mismo, y el mundo está con el mismo muy metido. Pero nosotros es justo lo contrario. El espíritu, qué hago, qué digo, dónde estoy, dónde voy, es confiar en el Espíritu, no en nosotros mismos. Nosotros es recuperar la fuerza que tenemos cuando nuestra mente la unimos con el Espíritu. Es justo lo contrario. Maestro de Dios no va a confiar en sí. ¿Dónde voy yo a hacer una psicoterapia de un cáncer? ¿Dónde voy yo si soy arquitecto? ¿O dónde voy yo a hablar de un problema familiar? Que yo no soy asistente social ni nada de nada. Vas en la confianza de que tú... Yo algunas veces, el otro día hice una psicoterapia preciosa que me encantó. Es que me he acordado siempre de esa psicoterapia de un muchacho jovencito con obesidad mórbida, por lo visto. No lo conocía. Y yo me pongo y digo, ¿qué le pasará a este muchacho? Y yo no sé qué le pasa y me meto con él y hago risas con él porque sé que va a salir al final. Esa es la confianza de meterte, de hacerlo en público sin tener miedo al ridículo. Nunca he quedado mal. Anda, ponte tú en una psicoterapia con mi título de arquitectura. Con lo que ya he aprendido. ¿Por dónde vas? A estrellarte. ¿En qué confiar? Ni lo ves, pero tú sabes que está en tu mente y te pones ahí a ver la psicoterapia con toda la... A ver qué sale. Yo muchas veces me pongo y... A ver qué sale. ¿Y qué le pasará a este? ¿Qué confianza en mí? Ninguna. Es el Espíritu el que lo hace todo. Pero tienes que saberlo. El Maestro de Dios aprende que el Espíritu está con él. Y te quejas al Espíritu. ¿Y por qué no me sale esto? ¿Y por qué he hecho esto y no me ha salido? ¿Por qué? Y en principio le echas la culpa a él. ¿Por qué? A mí no me haces caso. Yo he hecho tal cosa. Luego te das cuenta que es que algo no estás haciendo bien. Pero el hablar. Jesús dice en el curso, mi voz en ti aún es muy débil, pero porque no lo practicas. Tenemos que practicarlo. Ser maestro de Dios cuando hay muchas personas que en mis cursos pues se declaran maestros de Dios y yo me pongo feliz porque sé que con alumnos o sin alumnos ese convencimiento les cambia. Tener un maestro de Dios es una suerte.
hay muchas personas que me dicen, tú eres mi maestro, a mí todo me va bien. Porque como no tengo una lista de gente que me dice que además me da igual, es un asunto que es cosa de ellos, no es cosa mía. Yo tengo mi maestra, que es Rosa María Güell, no la tengo ya, pero la tengo muy presente, la recuerdo y no la tengo aquí físicamente, pero me imagino que está conmigo y que me ayuda. Pero tener un maestro no es una cosa baladí. No es como tener un coche, que lo cambias. Mucha gente piensa que es así, que tener un maestro es como tener un coche. Yo conozco de gente, como yo he estado con tantos años con Rosa María, yo he estado muchos años con Rosa María, desde que ella empezó en su vida pública hasta el final, no sé cuántos años he estado con ella. Pues he conocido muchas personas que le han retirado el título de maestro. Y muchas personas que le llamaban maestra, 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 todo el rato. Cada vez que respiraban decían maestra. Yo nunca la he llamado maestra. A última hora, pero yo a Rosa la he tenido por maestra siempre, yo nunca la he dicho maestra. Muy poquitas veces le he dicho maestra. A mí me dicen maestro muchísimas veces. Pero yo sé que hay mucha gente que me tiene como maestro y no me lo dice. Y es que no hace falta, si yo no llevo contabilidades. Y Rosa tampoco. Y luego yo he sabido de gente que por actuaciones de ella le han quitado el título de maestra. Y además ya no se han vuelto a juntar con ella. Mira, nosotros podemos estudiar el curso como vivimos el mundo, con frivolidad. Y nos vamos a quedar con el libro en la mano, pero no vamos a adelantar absolutamente nada. Va a llegar un momento donde tú te vas a tener que tomar las cosas en serio, porque lo del pequeño dosis de buena voluntad sirve para empezar, pero luego tú vas a tener que ir poniendo dosis de buena voluntad, Vale. Hasta que al final solo pongas tu voluntad en el mundo. Yo me di cuenta que es como un enamoramiento. Tú cuando te pasa algo con una persona, es como un enamoramiento. Tú sabes que te ha pasado algo. Y entonces ese es tu maestro. Si cuando tú tienes un maestro y le ves en una situación fea, a mí me dijeron de Rosa, se ha operado los pechos. Yo nunca le pregunté a Rosa si se había operado los pechos o no se había operado los pechos. Me habían dicho que tenía problemas con el dinero, que le gustaba mucho el dinero. A mí me daba igual, Rosa, que me dijeran que hacía... Bueno, me llegaban cosas a mí de Rosa y había personas que aquello les suponía un deterioro de su santidad. Y entonces no la veían en su santidad y entonces cambiaban de maestro. Conozco mucha gente. Cuando tú tienes un maestro y tú dices, este es mi maestro, tú tienes que ser consecuente con eso. Tú tienes una relación santa con tu maestro o no tienes maestro. Eso quiere decir que aunque tu maestro le veas en mala posición, un día borracho, un día con una mujer en mala posición, mil cosas. Tú tienes que saber que él, desde su inconsciencia, está haciendo algo que tú le has mandado para tú perdonar algo en él que es tuyo. Esto es así también con los maestros. Tú tienes que perdonar cualquier cosa que veas en el maestro porque es una deficiencia tuya. Y un maestro te lo puede hacer. Claro. Si tú tienes esa relación santa, que tienes que tenerlo, porque cuando maestro y alumno tienen una relación santa. Tú haces una relación santa con tu maestro. El maestro ya te digo yo que va a su bola. Tú tienes que pedir ayuda para perdonar, para deshacer esa visión que te lastima. Tienes que hacerlo. Cuento siempre una historia que yo aprendí con un hombre, y la cuento muchas veces en la escuela, la cuento siempre porque es que es muy instructiva, de un maestro que era de Albaita y por lo visto tenía la mente bastante liberada por las cosas que me contaban a mí, porque hacía cosas en la mente hacía cosas en la mente, como esto que os voy a contar, que realmente manejaba el sueño. Y entonces, pues, le pasó que este vecino mío, que lo quiero mucho, ya no lo tengo de vecino, pero durante un tiempo iba con él en el coche, hacía unos trayectos y me contaba cosas de este hombre. Él contó que en una ocasión le llevaba había una conferencia, esto me lo conocía un poco, en la conferencia a lo mejor había 15 personas, no había más, porque entonces, además, hace muchos años esto pues tenía el tirón que tenía. Y él no era un hombre famoso, pero ya te digo que era un hombre importante. Y entonces dice que iba con él camino hacia una ciudad de España, del sur, y pararon a comer en un bar de carretera. Este señor era indio
y había vivido en Sudáfrica. En España no lo conocía ni San Pedro. Y entonces llegaron es muy divertido esto, porque es un cuento muy divertido. Pero quiere decir cómo el ego en cualquier momento nos pilla porque estamos absolutamente descuidados. Entonces, los maestros de Advaita Vedanta se les trata con un boato que a nosotros, gracias a Dios, no se nos trata. Yo he estado escuchando a una mujer que no sé cómo se llama, Gangaji o algo así, que es de Advaita Vedanta, y esa mujer nos estuvo esperando, sentados, 1 hora. El encuentro era a las 7 de la tarde, llegó a las 8 con toda la cara. Y yo, que no era de Advaita Vedanta, y decía, esto es una vergüenza, me voy. Los callados, además, nadie protestaba. O sea, los acompañan, los llevan envueltos en no sé cuántas cosas. Bueno, cuestión está que el protocolo pedía que cuando el maestro quiso ir al cuarto de baño, el alumno le acompañara al cuarto de baño y le guardara la puerta. Entonces, este amigo mío, psiquiatra, que no era cualquier persona, pues fue al cuarto de baño, que estaba en el sótano del restaurante, y se quedó en la puerta como mandan los cánones del protocolo de los maestros de Advaita Vedanta. Y aquel maestro empezó con una cantidad de ventosidades que no se podía describir. Aquel ruido que hacía ese señor no paraba nunca y sin ningún tipo de recato. Aquel hombre soltó lo que tuvo que soltar y parecía que aquello no acababa. Me lo contaba mi amigo espantado porque empezó él a venirse de abajo el maestro. Porque si alguna cosa te viene abajo es esto, que es una necesidad fisiológica tan santa como la del comer. Lo que pasa es que hemos dado en poner que eso es de mala educación. Pues ese hombre rompió todas las normas que había. Y por lo visto fue larguísimo, y yo me lo creo. Porque como de más cosas que me contó, él manejaba la situación y inventó todos los aires que tenía y muchos más que imaginó y oyó el alumno. Y entonces, en aquella situación eterna, él decidió que lo iba a abandonar como maestro, que iba a hacer esta gira que no le quedaba más remedio, pero que se iba a separar completamente de él. Y dice que acabó aquello y dijo que no había papel, y él tuvo que buscar papel y darle el papel. Y él contaba que pensaba que le iba a decir que le hiciera el favor de limpiarle. Él se metió en el infierno completamente porque ya estaba en el infierno. Total, que salió con su firme decisión de separarse de aquel hombre y suben las escaleras al restaurante y el asombro de este amigo fue que le habían hecho a este señor un paseo de estos de honor. Todos los camareros se pusieron haciéndole un paseo de honor. El maître, el cocinero, la cocina se había vaciado. Estaba todo el mundo haciéndole un paseo de honor hasta su mesa. Entonces todo el mundo le saludó con la cabeza, siempre paseando por ahí. Y él, que iba detrás, no podía comprender qué había pasado, porque nadie lo conocía. Y eso se hace en España, en ningún lado. Yo nunca lo vi. Porque eso es una cosa de la India. Y aquí nadie. Y entonces él supo que él le había puesto una prueba. Él podía, y a mí eso ni se me ocurre hacerlo, yo no sé hacer eso, pero él debía tener su cabeza manejando y entonces él tuvo que venirse abajo, se avergonzó de haber querido dejar al maestro, de no haber querido aprender la lección de que no tienes que quedarte en las tonterías de este mundo, porque hay que perdonarlo todo, hay que no ver esas cosas. Y entonces dice que ya nunca más se le ocurrió la idea de decir, si tú tienes un maestro y lo ves en una mala situación, tú tienes que darte cuenta que es algo que tú tienes que pasar por alto. Tú tienes que pedir al Espíritu en ti, sígueme mostrándome al Cristo en este hombre. No me dejes que yo pierda la fe, porque haya visto una cosa que los cánones sociales no la contemplen. Y es un detalle que yo cuento porque esa es la diferencia de tener un ídolo a tener un maestro. Si tienes un ídolo, lo cambias. Si tienes un maestro, perdonas lo que ese maestro te está mostrando, que es tuyo. No se te olvide que siempre es tuyo. Seguramente habías juzgado a ti mal por haber tenido ventosidades más de las normales, haberlas soltado en un sitio que no era, yo qué sé, y tú tenías que perdonar eso. Entonces tú, por favor, cuando tú tengas un maestro, tú no le quites el título del maestro nunca. Un maestro no se cambia como el peinado. Un maestro forma parte de ti. Y si tú dejas sin perdonar una lección que te da el maestro, tú no estás siendo un buen alumno. Pero bueno, no estás aprovechando la lección, porque al maestro le da absolutamente igual.
Entendido. Muchísimas gracias. Qué bonita lección, ¿no? De nunca debemos de dejar de ver en Cristo, en el Maestro que hemos escogido. Y No, entre nosotros, hay que darte cuenta que un maestro te puede llevar a esas situaciones. Un maestro no es un santo. Los maestros de Dios, he leído al principio, no son perfectos. Y pueden tener, este señor, yo, por lo que me cuenta, yo creo que tenía un manejo de la mente extraordinaria, porque me cuenta cosas prodigios que ellos vivían con el maestro, ¿eh? Tenía un manejo de la mente extraordinario. Y él, que es médico, dice, yo no lo entendía porque se ponía malo, le tomaba el pulso, se quedaba sin pulso, y lo llevaba al hospital y se ponía bueno. Y entonces es que él tenía pues tentaciones de enfermarse y con su mente salía adelante. Tenía tentaciones de enfermarse y él las perdonaba. Entonces tenía cosas. Me cuenta también que un día estaban en Galicia y él se tuvo que venir y el maestro no quería que se viniera a Madrid. Y entonces por el camino pararon a dormir en un parador, que en España los paradores son los hoteles, los paradores nacionales son hoteles de 5 estrellas, lo mejor de lo mejor. Y que entonces se metieron en la cama, había 2 camas, él iba con la mujer, se metieron cada uno en su cama y estaban hablando con la luz apagada y empezaron a decir el otro, oye, qué manera de picarme la piel. Dice el otro, pues a mí me pasa igual, tengo picores por todos los sitios, me pica la piel un montón. Y seguían hablando, oye, pero esto es insoportable, ¿qué pasa? ¿Habremos comido algo? Y ya de repente pues encendieron la luz y tenían la cama llena de sangre, pero no de que se habían hecho sangre, sino de que estaba la cama llena de chinches, que eso es una cosa que en España no se conoce desde la guerra, desde hace 60 años o 70 años, no, que es 60 años, 80 años ahora, no, o 100, yo no sé cuántos años hace que la guerra civil, que la miseria, pues había chinches. Y entonces aquellos se quedaron asustados porque estaba lleno de chinches y los habían aplastado y era su propia sangre, pero de los chinches. Una cosa increíble. Y llaman al metre, llaman a la recepción, al encargado que había, y ese señor dijo que ellos habían traído los chinches para no pagar la habitación. Fue increíble. Porque claro, eso es increíble. Y entonces se acordaron de este hombre tenía un manejo, del pensamiento y él me dijo, él nos gastó esta broma, porque es que esto, y yo sé que eso no es, en Parador, que es un hotel de 5 estrellas, pero es que no, es que yo no conozco a los chinches, yo no conozco, nunca vi un chinche, mi madre hablaba de los chinches, pero no conozco, son unos parásitos que por lo visto son grandes increíble, él tenía un manejo estupendo de la mente. Yo no. No me pidáis eso. Y si os pasa eso a vosotros, lo he hecho yo, pues yo no. Tener un maestro de Dios, tener un maestro en tu vida es estupendo. Una vez una persona me viene expresamente de un sitio donde vivía, se planta delante de mí y me dice, yo he hecho muchos caminos y he pedido muchas veces tener un maestro y tú eres mi maestro. Vengo a decirte que tú eres mi maestro. Yo tenía a esa persona delante de mí y me estaba diciendo eso, yo creo que fue la primera. Me han dicho muchas personas, tú eres mi maestro. Pero aquella vino expresamente, se me plantó delante de mí. Y yo me quedo mirando, ella contándome cosas y tal y cual, y yo le miraba. Y yo, esto lo he contado más veces porque me acuerdo de mí mismo diciendo, qué suerte tienes, porque vas a sacar de mí todo lo que necesites. Porque yo saqué de Rosa lo que necesitaba. Y no tiene nada que ver el maestro. Si tú ves al maestro, con mayúsculas, en un maestro de carne y hueso, tú vas a sacar del espíritu lo que tú quieras a través de tu maestro. Por eso tener un maestro. Pero tener un maestro de esas formas en las que tú sientes que tú has hecho una relación santa con ese hombre o con esa mujer y que le tienes ahí para siempre. Yo supe que iba a sacar de mí lo que quisiera y ha sacado muchísimas cosas. Tener un maestro es tener un talismán, porque tú no ves sus errores ni su mezquindad de la carne, sino ves al maestro, al santo. ¿Eh? Ves al Cristo, su santidad. Y entonces tú vas a sacar de ahí lo que necesites. Está todo el mundo callado, nadie dice nada. Nadie dice nada. No, aquí están, a ver. Perdón. A ver.
te dan las gracias. ¿Sabes qué? Yo no sé bajar. Quiero bajar y me aparecen todas las letras. Nada, pero te damos las gracias, Hay, maestro. hay, Toda hay, Navidad. mucha- ¿Cómo me hay- dices? el curso hay 3 clases, dijéramos, tres niveles de maestros aquí en el curso lo pone en 3 niveles. El estudiante, lo Ya. pone el maestro de Dios, luego habla de los maestros de los maestros. Y dice, hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado su identidad. A estos se les podía llamar maestros de maestros. No han tenido un maestro directamente. Dice, y ya no se les puede ver, pero se puede invocar su imagen. Y aparecerán en el momento y en el lugar en el que puedan ser de utilidad, que lo hagan. Lo voy a leer entero y luego lo explico. A quienes su aparición les pudiera atemorizar, les dan sus ideas, pero nadie puede invocarlos en vano. Voy a volver a leer, para explicarlo. Porque hay mucha gente que habla de maestro de maestro. Dice, hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite y al haber recordado perfectamente su identidad. No han tenido un maestro. Ellos abrieron la brecha. A esto se les puede llamar maestros de maestros, porque aunque ya no se les puede ver, todavía se les puede invocar. Jesús es un maestro de maestros porque llegó a Dios directamente. Y él dice, sin mí, el trayecto o la distancia entre Dios y tú es muy larga. Tienes que utilizarme. Pero él hizo ese trayecto él solo. Él es un maestro de maestros. Ya no se le ve. Pero se puede invocar su imagen. Todos nosotros invocamos desde aquí, los estudiantes del curso, a él. Por supuesto que hay más maestros ascendidos, seguro. El curso nos habla solo de él, pero puede ser que haya más maestros ascendidos. Dice, y estos maestros de maestros aparecerán en el momento y el lugar que pueda ser de utilidad que lo hagan. Muchas personas dicen que han visto a Jesús. Yo me asusté en un momento que pensé que se iba a presentar. Se presentó de una Claro, manera diferente. tú cuentas de que lo viste a Jesús. Me asusté. Dice, y aparecerán en el momento y el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podía atemorizar, les dan sus ideas. Pero nadie puede invocarlos en vano. Los maestros de los maestros. Hay un paso intermedio entre los maestros de Dios y los maestros de los maestros. A eso se les llama, y nadie habla de eso. Yo lo descubrí haciendo el diccionario, que si no tampoco. Como iba mirando con tanto interés las cosas del curso, pues descubrí esto, que no habla nadie de esto más que yo. Ni a Rosa se lo oí hablar. Espera que lo busco. Se llaman los santos de Dios. Santos de Dios, 461. Dice, es un paso intermedio entre maestro de Dios y maestro de maestros. Dice, de todos los modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque sólo entonces se puede entender que no hay grado de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. ¿Qué quiere decir? Tener esa claridad de que no hay límites en los milagros. Cuando tú tienes esa claridad, tú estás iluminado y te vas de aquí, despiertas. Por eso dice, ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo aquel que acude. Dice, hay algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para de ese modo poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Es decir, hay personas hay maestros que se dan cuenta que están a punto de llegar a su despertar, pero no quieren para continuar más en el tiempo y lo que han aprendido desde su carne, desde su cuerpo, que es lo más accesible para los demás, dárselo a más gente. Y no quieren despertar del todo y permanecen semidespiertos en el mundo.
Dice, no lo han aceptado el regalo del todo para que de ese modo poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Dice, realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales, son los santos de Dios, son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron. Ocupan el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Terminan siendo un maestro de maestros, y empezaron como maestros de Dios. Pero hay un paso intermedio cortito. Yo creo que Jesús estuvo 3 años siendo sanado, siendo un santo de Dios. Desde que en el desierto ni despertó su mente casi la despertó, hasta que despertó en el Gólgota, que ahí fue donde despertó, pues fue un santo de Dios, porque podía tocar a alguien y que se resucitara, y que podía hacerlo de esa manera. Fue un santo de Dios. Él sabía que no era más difícil sacar una espina de un dedo que resucitar a Lázaro. Todo era una tontería. Y era un santo de Dios. Muy bien, mi niño. Con los principios de los milagros. Maestro, qué bello, qué belleza de clase que nos has dado. Muchísimas gracias. Y te comento de que esta semana ya están llegando tus libros acá a Perú. Ah, sí. Y ya ¿Que te los está mandando Valeria? ¿Quién los está mandando? ¿Quién los está mandando? Ruchita, de México. Valeria Ruchita. Vale. ¿Y quién los distribuye? ¿Tú? Yo estoy muy despistado de todo. ¿Los distribuyes tú? Ajá, sí, los estoy distribuyendo yo. Entonces, bueno, ya solamente me pueden contactar. Ya me han estado contactando varias hermanas. Pero Ruchita lo que tiene, Ruchita solo tiene el libro del perdón de Dios, porque yo creo que no le he mandado ninguno más, ¿eh? Y sí, se me ha olvidado. Siguen pidiéndonos por acá, por ejemplo, el manual para la psicoterapia. La psicoterapia, después el amor abandonado. En realidad quisiéramos todos los libros acá, ¿no? Pero... A ver si, es que, mira, yo tengo la cabeza muy mala y quedé con Ruchita en mandarle para que ella imprimiera en México los libros para que los distribuyera. El único que no puedo distribuir porque lo tengo vendido es de Kiev, es el manual para la psicoterapia, ese lo va a distribuir. Lo que pasa es que con esto del COVID está durando más que más, entonces pues yo no sé qué hacer, no sé si hacer una edición, es que no puedo, no lo voy a hacer. No me siento bien, pero por una parte les dije, hablé con el contacto que tengo y me dijo, en una semana te contesto, porque ya estamos distribuyendo los libros por toda América, lo tienen para distribuir el libro, que además me han hecho una portada preciosa del manual para la psicoterapia, preciosa, me han hecho una portada casi copiada, el diccionario es casi copiado tiene pues del manual de la psicoterapia una portada parecida a esta que parece que es un libro más del curso de milagros. Este es el diccionario. Entonces, pues me alegro que te haya llegado y que lo puedas distribuir. Ahí sí me acordará. ¿Tú conoces a Ivette? Claro. Dile que ponga en la página mía que tú lo distribuyes. Dile que lo ponga en nuestra página. Díselo. Ya. Pues muy bien. Pues yo creo que nos vamos a despedir. Si no quieres nada más, porque... No, mi maestra, más bien agradecerte porque tú me has enseñado la psicoterapia. He sido tu alumna y sigo siendo tu alumna. Todos los días hacemos la oración contigo, mi grupo y yo acá lo hacemos y nos conectamos ahí en tu oración. Y luego escuchamos también todo lo que vas poniendo, todo lo que vas subiendo cada día. Muchísimas gracias. De acuerdo. Yo recomiendo que estudiéis el curso, que lo veáis también, las lecturas con explicación del texto. Es importante que el texto lo conozcamos, muy importante. Y es lo que menos gente lo escucha, y me da una pena. Las lecciones las escucha como 2 o 3 veces más que el texto. El texto es para gente más comprometida, pero joder, es un trabajo extraordinario. El texto está todo explicado en mi YouTube, todo explicado. Con esta explicación que tú le das es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí, maestra, entonces estamos compartiendo así siempre. Mucha gente está recibiendo
en sus hogares, en sus corazones, sanando sus mentes contigo. Muchísimas gracias, maestro, por esta labor. A ti, cómo no. Bueno, un milagrito para todos vosotros, en nombre de Jesús, y gracias por tu casa que me has abierto para mí. Chao. Gracias a ti, maestro Bello. Gracias a todos los hermanos. Bendiciones. Gracias.